miró el rostro, y el fuego dudó. Las llamas parecían conscientes, y en ese instante, hasta el infierno reconoció, él no ardería como los demás. San Lorenzo fue amarrado a la parrilla. Los verdugos reían, pero él sonrió. No era locura, era fe en carne viva. Mientras su cuerpo se consumía, algo inexplicable comenzó a suceder. El olor no era de muerte, sino de incienso. Testigos juraron haber visto luz en sus ojos, y un susurro escapando de sus labios. Este lado ya está bien, pueden dar la vuelta. Pero detrás de esa valentía, había un secreto, un pacto, una visión que tuvo horas antes de la tortura, donde el mismo Cristo le prometió: el fuego no te consumirá, me glorificará. Porque las llamas parecían obedecer. ¿Qué fue lo que San Lorenzo vio en aquel fuego ardiente? ¿Y qué hizo que sus verdugos temblaran más que él? Estás a punto de descubrir por qué, aquel día, el martirio se convirtió en altar, y porque hasta el fuego tuvo que confesar la santidad de San Lorenzo. Capítulo 1. El secreto en la cripta del silencio. Roma temblaba, no por terremoto, sino por miedo. Los cristianos eran perseguidos, arrestados, ejecutados sin juicio. Las catacumbas, antes lugar de oración, se convirtieron en refugio. Y entre esas paredes frías, una figura caminaba con paso firme. Lorenzo, el diácono. Tenía rostro joven, pero alma de anciano. Servía a los pobres, distribuía limosnas, cuidaba enfermos. Pero sobre todo, guardaba un secreto que ni los soldados del imperio pudieron descubrir. El emperador Valeriano había ordenado la ejecución del Papa Sixto II. A Lorenzo, como su diácono, le tocó recoger su sangre, y su última instrucción: guarda el verdadero tesoro de la Iglesia. Protégelo con tu vida. No eran monedas, no eran joyas. Era algo mucho más peligroso para el imperio: el amor ofrecido a los pobres, la fe de los perseguidos, el alma de la Iglesia. Lorenzo no huyó, no se escondió. Bajó a la cripta, cerró la puerta de piedra, y ahí comenzó a escribir. Un pequeño pergamino, una lista de nombres, un registro sagrado. No eran mártires, no eran obispos, eran los pobres a quienes había alimentado, los enfermos que había tocado, las viudas que había consolado. Ese era el verdadero tesoro. Cuando los soldados lo arrestaron, pensaban encontrar cofres. Encontraron silencio. ¿Dónde está el oro de tu iglesia?, gritó el capitán. Lorenzo lo miró y sonrió. Te lo mostraré mañana. Esa noche lo llevaron encadenado. Lo golpearon. Lo dejaron sin comida. Pero en su celda, alguien lo vio arrodillado. Y dijeron que su rostro no reflejaba dolor, sino fuego. A la mañana siguiente, lo llevaron ante el prefecto. Entrégame el tesoro. Lorenzo alzó las manos y señaló la plaza. Ahí estaban: hombres con llagas, niños hambrientos, ancianas descalzas, todos esperando al que los había amado como Cristo. Ahí está, dijo Lorenzo, el oro que no se oxida, la riqueza que no puedes robar. El prefecto enrojeció. ¿Te burlas de Roma? Lorenzo solo cerró los ojos y dijo: me burlo del poder que no conoce la cruz. Fue condenado. La sentencia fue clara: muerte por fuego lento, sobre parrilla ardiente. Pero Lorenzo no tembló. Regresó a la cripta esa misma tarde. Lo permitieron por burla, pensando que quería despedirse de sus dioses. Pero él no bajó por miedo. Bajó para entregar el secreto. Ahí, en el rincón más oscuro, escondió el pergamino con los nombres. Colocó una vela encendida y rezó una oración que estremeció el aire. Señor, este fuego que viene, que no me quite el alma, que no apague tu luz, que sea altar, no castigo. Luego besó el suelo y salió caminando hacia la parrilla. Nadie supo lo que había dejado ahí. Pero años después, cuando excavaron esa cripta,
Encontraron una piedra grabada con una frase simple: ¿dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Y al lado, un pedazo de pergamino quemado por los siglos, con nombres que aún hoy se leen en voz baja. Porque Lorenzo no escondió oro, escondió amor. Y ese, ni el imperio pudo arrebatarlo. Capítulo 2. La visión antes del martirio. La noche antes del martirio, el calabozo estaba en silencio. No era el silencio tranquilo de la oración, era uno tenso, espeso, como si las piedras respiraran. Lorenzo no dormía. Estaba de rodillas. Los guardias lo observaban desde la reja. Algunos murmuraban que estaba loco. ¿Quién, en su sano juicio, pasaría la noche en oración sabiendo que al amanecer lo asarían vivo? Pero Lorenzo no pedía liberación. No pedía justicia. Pedía solo una cosa: fuerza para glorificar a Dios, sin gritar. A medianoche, el viento cambió. Dentro de la celda, una brisa leve se coló entre los barrotes, y con ella, una luz que no era de antorchas, ni de luna. Era una claridad cálida, dorada, que parecía venir desde dentro de los muros. Los soldados dijeron haber sentido olor a pan recién horneado. Uno se persignó, otro huyó. Lorenzo, en cambio, alzó el rostro, y lo vio. Cristo, no como imagen, no como idea, sino vivo, caminando entre las piedras del calabozo, descalzo, con túnica de lino, con heridas en las manos y fuego en los ojos. Lorenzo, dijo con voz que no necesitó aire, el fuego que te espera no es castigo. Entonces, ¿qué es, Señor? Cristo sonrió. Es mi altar, y tú serás la ofrenda. Lorenzo bajó la cabeza. Soy indigno. Nadie es digno, respondió Jesús. Pero tú estás dispuesto. Y con una mirada que quemó más que el horno, le añadió: las llamas no te consumirán, me glorificarán. Y en ese momento, el fuego cambió. No el del horno, el del alma. Lorenzo ya no tenía miedo. No porque fuera fuerte, sino porque ya no estaba solo. El fuego ya no era enemigo. Era puente. Era púlpito. Era abrazo. Jesús desapareció. Pero no la luz. No la promesa. El rostro de Lorenzo cambió. Se iluminó desde adentro. Los soldados no entendieron nada. ¿Qué viste?, le gritó uno. Lorenzo no respondió. Solo dijo: ya no tengo sed. Ya no tengo miedo. Amaneció. El verdugo llegó con cadenas, pero Lorenzo ya estaba de pie, esperándolo. No como un condenado, sino como un sacerdote camino al altar. Mientras lo conducían al patio de ejecución, los testigos notaron algo imposible. No dejaba de sonreír. No era sonrisa nerviosa. Era de paz. Era de certeza. Era la sonrisa de quien ya había visto el rostro que lo esperaba al otro lado del fuego. Esa visión, la que el mundo no vio, fue lo que hizo que el mártir no se quebrara. Porque Lorenzo ya no iba a morir. Iba a encontrarse con la promesa. Una promesa que ardía más que las brasas, y no quemaba. Purificaba. Y por eso, el fuego, cuando lo vio llegar, no rugió. Solo esperó, como si supiera que ese día no iba a consumir carne. Iba a glorificar al Cordero. Capítulo 3. El juicio que no pudo quebrarlo. El juicio no fue juicio. Fue teatro. El prefecto de Roma no buscaba justicia. Buscaba espectáculo. Y Lorenzo era su trofeo. El mártir más visible. El diácono del Papa asesinado. El guardián del tesoro invisible de la iglesia. La sala estaba llena de soldados, cortesanos y curiosos. El suelo de mármol. Las columnas altísimas. El trono del prefecto al centro, como altar del orgullo imperial. Lorenzo entró encadenado. Sus pies descalzos sangraban. Su rostro, en cambio, era de fuego tranquilo. ¿Tú eres Lorenzo?, preguntó el prefecto, alzando la voz. Soy siervo de Cristo, respondió.
Y eso basta. ¿Dónde escondes el tesoro de tu secta? Lorenzo miró alrededor. Ya te lo mostré. Los pobres, los enfermos, los humildes. Ahí está nuestra riqueza. Las risas llenaron el lugar. ¿Te burlas del poder de Roma? No, me burlo del oro que se oxida y de los que matan por él. El prefecto cambió el tono. Ya no era burla, era rabia. Te voy a arrancar palabra por palabra. Te vas a arrepentir. Si mis palabras te incomodan, respondió Lorenzo con calma, imagina lo que hará mi silencio. Los testigos dijeron que, en ese instante, el ambiente cambió. No se oía ni una mosca. Los soldados sudaban. El prefecto palidecía, porque el hombre encadenado no temblaba. Y eso, en Roma, era imperdonable. ¿No sabes que puedo matarte de la peor manera?, gritó el prefecto. Sí, dijo Lorenzo. Y aún así, no podrás tocar mi alma. Los días siguientes fueron de tortura psicológica. Lo aislaron. Le ofrecieron riquezas si traicionaba. Le ofrecieron la vida si adoraba al emperador. Y Lorenzo sonreía. No con cinismo, con certeza. ¿Por qué sonríes?, le preguntó un carcelero. Porque esta batalla ya la ganó Cristo. Al cuarto día, el prefecto firmó la sentencia final. Fuego lento. Parrilla. Deshonra pública. Quería quebrarlo por fuera y por dentro. Pero Lorenzo no se quebró, porque ya se había ofrecido. Y lo que ya es ofrenda, no se destruye, se consagra. El juicio terminó, pero lo que Lorenzo había comenzado, apenas empezaba, porque cada palabra suya quedó grabada en el alma de quienes lo vieron. Y muchos, soldados, testigos, hasta sirvientes, después de su muerte, se convirtieron, no por el fuego, sino por la mirada. Una mirada que no se quebró. Una mirada que aún arde. Capítulo 4. El camino a la parrilla. El sol estaba en lo alto cuando vinieron por él. No con prisa, no con furia, con solemnidad, como quien lleva a un prisionero o a un cordero. Los soldados no reían. Había algo en el aire que pesaba más que el calor. Lorenzo salió caminando, sin cadenas, sin escolta de hierro, solo con su hábito manchado de sangre y un rostro que parecía mirar más allá del cielo. La gente se amontonaba en las calles. Muchos esperaban ver escándalo. Otros querían ver si el santo rebelde se quebraba por fin. Pero lo que vieron fue otra cosa. Vieron a un hombre rezando con los pies. Cada paso que daba era una letanía viva. Cada huella en el polvo, una oración marcada. Y cada mirada suya encendía el corazón de quien lo veía. No parece que va a morir, dijo una anciana. Parece que va a celebrar misa. Y sí, porque Lorenzo ya no caminaba al suplicio, caminaba al altar. Un joven esclavo, que después se convirtió, relató: vi cómo pasaba, y sentí que algo dentro de mí se rompía. Él no tenía miedo. Él ya estaba allá. Cuando llegaron al lugar de la ejecución, los verdugos lo esperaban con carbón encendido, pinzas al rojo vivo y una parrilla de hierro colosal. Lo miraron, esperando temblor. Pero él sonrió. ¿Ya está listo el altar? Los soldados se miraron entre sí. ¿Altar? Sí. ¿No es aquí donde el mártir se ofrece a Dios? Lo amarraron. Estiraron sus brazos y piernas. Lo colocaron sobre el hierro incandescente. Y entonces, uno de los soldados, quizá por nervios, quizá por burla, le dijo: ¿no quieres decir tus últimas palabras? Y Lorenzo respondió con la voz clara: ya las dije. Con mi vida. El fuego tocó su piel. La carne comenzó a oscurecerse. El olor no fue a muerte, fue a incienso. Los testigos no lo creían. Esperaban gritos, maldecidas, lamentos, pero lo único que escucharon fue el sonido del fuego y un susurro leve, como de oración. Un sacerdote que había sido forzado a presenciarlo escribió después:
No vi un cuerpo ardiendo. Vi un alma ascendiendo. Sentí que estaba en misa, y que el fuego era el incienso del sacrificio. Pasaron minutos eternos. El prefecto observaba desde lejos, impaciente. Quería verlo rendido. Quería ver la derrota en su rostro. Pero Lorenzo no le regaló ese espectáculo, porque su espectáculo era para el cielo. Y entonces sucedió lo impensable. Lorenzo giró el rostro hacia el verdugo, con voz débil pero llena de paz, y dijo: «Este lado ya está bien, puedes darme la vuelta». El verdugo soltó las tenazas. Dio un paso atrás. Temblaba. ¿Qué dijo? «¿Qué? Que lo volteemos». El prefecto palideció. ¿Está bromeando? No, señor. Está glorificándose. Y ahí, en ese momento exacto, el fuego entendió. No era dueño. Era servidor. No estaba ahí para destruir. Estaba ahí para elevar. Lorenzo cerró los ojos. Sus labios se movieron una última vez. No se sabe qué dijo, pero todos los que estaban ahí supieron que lo dijo con amor, porque el fuego no lo consumió, lo consagró. Y cuando el cuerpo dejó de moverse, el cielo ganó un diácono, un mártir, un altar viviente, y Roma ganó su propia vergüenza, porque ese día el imperio descubrió que la fe no se apaga con llamas, se enciende más. Capítulo 5. El instante en que el fuego dudó. El fuego rugía como una bestia viva. La parrilla de hierro ardía con furia, alimentada por brasas frescas, aceites y la ansiedad del poder romano. Los verdugos sudaban. Algunos no podían ni mirar directo. Y aún así, cumplían órdenes. El cuerpo de Lorenzo ya estaba sobre el metal caliente. Atado, tendido, expuesto. Pero no era un cuerpo vencido. No era un cadáver que gritaba. Era un altar respirando. Lorenzo no alzó la voz. No suplicó. No pidió ayuda. Giró el rostro, con lentitud, hacia los soldados que lo rodeaban. Ese gesto cambió el aire. Algunos pensarían que fue una reacción del dolor, un espasmo natural. Pero los que estaban ahí, los que lo vieron de cerca, sabían que no. Fue una elección. Fue una mirada con propósito, con alma, con fuego que no quema carne, pero incendia corazones. El soldado Gaius fue el primero en quebrarse. Había ejecutado a otros. Sabía qué esperar. El cuerpo retorciéndose, el rostro implorando, los gritos. Pero esta vez no hubo gritos. Hubo silencio y una paz imposible. Lorenzo giró la mirada, lo vio directo, y Gaius soltó las tenazas. Dio un paso atrás. Se cubrió el rostro como si acabara de ver algo que ningún ojo romano estaba preparado para ver. «No puedo», gritó, con voz rota. «No puedo tocarlo». El prefecto, molesto, se levantó de su asiento de piedra. «¿Qué estás diciendo, soldado? Nos está viendo», como si nos perdonara. La multitud, que había venido a presenciar un castigo ejemplar, enmudeció. Las risas se apagaron. Los murmullos se ahogaron. Las llamas seguían vivas, pero ahora dudaban. No se apagaron. No retrocedieron. Pero no tocaban el rostro de Lorenzo. Algo las detenía. Algo invisible, pero real. Como si el fuego supiera que ese rostro no debía ser consumido. Una mujer del pueblo, anciana, con las manos arrugadas por los años y el trabajo, se persignó al ver la escena. Su voz apenas fue un susurro. Ese hombre no está sufriendo. Está ofreciendo. Y lo era. Su cuerpo ardía, sí, pero su alma no se quebraba. Su alma estaba de pie, grande, serena, encendida de otra manera. El rostro de Lorenzo no mostraba odio, ni rabia, ni desesperación. Mostraba compasión, mostraba eternidad, mostraba una promesa más grande que el dolor. Fue entonces cuando el milagro se volvió más evidente. Un aroma empezó a invadir el aire. No era olor a carne quemada.
No era putrefacción. Era incienso. Dulce, profundo, como el que se usa en las procesiones, en las misas solemnes. Uno de los soldados que sostenía una lanza preguntó en voz baja: ¿A qué huele? A gloria, le respondió otro. Huele a gloria. Los que estaban cerca comenzaron a llorar. No sabían por qué. No entendían lo que veían, pero algo en su interior reconocía que eso que estaba pasando no era humano, era de Dios. Y en medio de ese ambiente irreal, Lorenzo abrió los labios. No gritó, no maldijo, no se quejó, solo dijo, con una voz baja pero firme: este lado ya está bien, pueden dar la vuelta. El verdugo, que tenía la orden de voltearlo, soltó sus herramientas. Miró al prefecto. Nadie se movió. Nadie se atrevió. Porque no era una broma. No era sarcasmo. Era una declaración de victoria. Y el fuego lo sabía. Dicen que en ese instante, las llamas se volvieron suaves. Ya no quemaban. Envolvían. Abrazaban. El cuerpo de Lorenzo seguía sobre el hierro, pero su alma ya no estaba ahí. Su alma estaba arriba, mirando desde el cielo, sonriendo con Cristo. Lorenzo cerró los ojos, y en ese segundo, algo descendió sobre el lugar. No fue una paloma, no fue una visión, fue un silencio sagrado que apagó el murmullo del mundo. Y ese silencio habló más fuerte que el fuego, más fuerte que el imperio, más fuerte que el mismo martirio. Cuando el cuerpo ya no se movía, nadie supo qué hacer. El prefecto se fue en silencio. El verdugo se arrodilló. Algunos huyeron. Otros se quedaron ahí, viendo el cuerpo, sabiendo que no era un cadáver. Era un testigo. Era una profecía. Era una hostia consagrada en fuego. Los años pasaron. El lugar fue olvidado por muchos. Pero en Roma, aún queda una parte de esa parrilla, guardada como reliquia, y los que la tocan con fe, dicen sentir un calor leve, como una brasa viva, como una llama que no quema, pero despierta el alma, porque ese día, el fuego, que debía castigar, se convirtió en testigo. Y aún hoy, cuando el nombre de San Lorenzo es pronunciado, las llamas se inclinan, no por miedo, sino por respeto, porque fueron ellas las que, por primera vez, vieron a un mártir y dudaron. Capítulo 6. El olor a gloria entre las brasas. El cuerpo de Lorenzo yacía inmóvil sobre el hierro ardiente, pero el aire no olía como se esperaba. No era hedor de muerte. No era esa peste amarga que siempre acompañaba el martirio en carne viva. Era otra cosa. Uno de los soldados fue el primero en notarlo. Al principio creyó que era una alucinación provocada por el calor o por la tensión del momento. Pero luego otro lo confirmó. Y otro más. Los que estaban cerca de la parrilla comenzaron a fruncir el ceño. Algunos olían el aire. Otros se volteaban entre sí, como preguntando sin palabras: ¿tú también lo hueles? Sí, todos lo olían. El aire estaba impregnado de un aroma que no tenía lógica. Era dulce, profundo, como si de algún rincón del templo más alto del mundo se hubiera soltado una nube de incienso puro. Como si una misa hubiera estallado en mitad del tormento. No era perfume de flores. No era olor de aceite. Era incienso, litúrgico, sagrado. Los que lo habían visto morir sabían que aquello no era normal. Habían estado en otras ejecuciones. Habían quemado cuerpos. Habían olido la destrucción. Pero eso no era destrucción. Era gloria. El prefecto también lo notó, aunque no lo quiso admitir. Se tapó la nariz con su túnica, murmuró una blasfemia, y se fue caminando rápido, como si huyera del aire mismo. Uno de sus consejeros le preguntó si se sentía mal. Él no respondió. Solo dijo: ese hombre no murió como los demás. Las brasas seguían encendidas, pero ya no eran temidas. Habían perdido su arrogancia.
Era como si el fuego mismo hubiera sido vencido por la pureza de ese sacrificio. Los soldados apagaron lentamente el fuego, como se apaga una vela después de rezar. No había risa. No había celebración. Había recogimiento. Un joven esclavo que presenció la escena sin ser visto, porque nadie miraba a los esclavos, escribió después en un trozo de pergamino escondido: vi el humo subir. No era negro. No era sucio. Era claro, como si subiera directo al cielo. Olía a incienso, pero también a algo más. A pureza. A oración. A una presencia que quemaba por dentro. Y juro por la cruz que, al respirar ese humo, sentí que Dios estaba ahí. Días después, algunos curiosos se acercaron al sitio donde había sido ejecutado. Querían entender. Querían olerlo con sus propios sentidos. La tierra seguía tibia. Las piedras cercanas tenían marcas, pero ninguna mancha de sangre. Como si el cuerpo de Lorenzo hubiera sido fuego y no carne. Como si se hubiera consumido en amor, no en dolor. Una mujer del pueblo, viuda de uno de los cristianos también martirizados, recogió una pequeña piedra del lugar. Al llevársela a casa, dice que cada vez que oraba, sentía el mismo aroma. Nunca pudo explicarlo. Nunca quiso enseñarlo. Solo la guardó en su altar personal. Hasta el último día de su vida. Con el tiempo, la historia se esparció. El mártir que olía a incienso. El fuego que se volvió perfume. El suplicio que se convirtió en misa. No era fábula. No era exageración. Era memoria viva de quienes estuvieron ahí, de quienes respiraron ese aire glorioso, de quienes entendieron que algo divino había sucedido. En Roma, cuando se decidió construir una iglesia en honor a San Lorenzo, llevaron las cenizas que pudieron recuperar. Al abrir el cofre donde estaban, el obispo encargado dijo sentir el mismo aroma. No se lo dijo a nadie por años. Pensó que era imaginación. Pero en su lecho de muerte lo confesó. El día que toqué las reliquias de San Lorenzo, el cuarto se llenó de olor a gloria. No puedo explicarlo, pero lo sentí. Y lo supe. Él no fue consumido por el fuego. Él fue ofrecido como incienso. Hoy, cada 10 de agosto, miles de fieles en todo el mundo celebran a San Lorenzo. En muchas iglesias se enciende incienso en su honor. No por tradición, sino porque se cree que cada vez que ese humo sube, se conecta con el humo que subió aquel día, sobre esa parrilla encendida, cuando el mártir se convirtió en altar. Y aún hay peregrinos que viajan a San Lorenzo extramuros en Roma, solo para estar cerca de donde fue enterrado. Algunos dicen que el aroma todavía se siente. No siempre, no para todos, pero a veces, en momentos de oración profunda, en lágrimas ofrecidas, en misas silenciosas. Dicen que el que huele ese incienso sin haberlo encendido, está siendo llamado, está siendo tocado, está siendo invitado a arder. No en brasas, sino en fe, porque el cuerpo de Lorenzo fue quemado. Sí, pero lo que quedó fue el perfume de un alma que no se rindió. El olor a gloria entre las brasas. Capítulo 7. El susurro que hizo temblar a los verdugos. El cuerpo de San Lorenzo ya estaba al límite. La piel abierta, la carne expuesta, el rostro, aún iluminado por una paz que nadie entendía. Pero aún había algo que no había dicho. Y lo dijo, no a gritos, no con fuerza, sino con un susurro. Un susurro tan bajo que casi se lo llevó el viento. Pero los que lo escucharon, jamás lo olvidaron. Fue justo después del momento en que pidió que lo voltearan. Un gesto que desarmó por completo a sus verdugos, y que hizo que el fuego, hasta entonces tirano, se convirtiera en sirviente. En ese ambiente de desconcierto, con los soldados sin saber si seguir o postrarse, Lorenzo, con los ojos medio cerrados, pronunció unas palabras que rompieron el alma de todos los presentes. Perdónalos, Señor, no saben que están encendiendo un altar. El silencio fue inmediato. El prefecto intentó disimular, pero se le notaba la piel erizada.
Uno de los capitanes bajó la vista. Otro se llevó la mano al pecho. Ninguno se atrevió a responder, porque no era una frase de desprecio. Era una súplica. Era un ofrecimiento. Era una oración salida desde el fondo del martirio, no para defenderse, sino para bendecir. El soldado Gaius, que ya antes había mostrado miedo, rompió en llanto. Nunca había llorado en una ejecución. Nunca había sentido que un condenado orara por él. ¿Cómo puede pedir por nosotros?, pensó, después de todo lo que le hicimos. Se alejó corriendo. Nadie lo persiguió. Nadie podía hablar. Lorenzo ya no dijo más, pero su susurro seguía flotando en el aire como incienso. No era solo una frase. Era un eco. Un peso espiritual que cayó sobre todos los que lo oyeron. Un joven esclavo, que servía agua a los soldados, se arrodilló en el acto. Se cubrió el rostro y comenzó a rezar. No sabía a quién. No sabía cómo. Solo supo que ahí había algo santo. El prefecto, impotente, gritó que terminaran. Pero nadie obedecía. Nadie quería mover un dedo más. Uno de los verdugos, con las manos quemadas por las tenazas, tiró su equipo al suelo y murmuró: «No soy digno». Otro simplemente se fue. Caminó por la calle, sin rumbo, sin palabra, sabiendo que ya nada en su vida sería igual. Los que se quedaron, permanecieron en un estado extraño, como si estuvieran ante una visión, porque ya no veían a un cuerpo sobre el fuego. Veían a un hombre que les abría el cielo con un susurro que no reclamaba justicia, que no exigía venganza, que no pedía piedad, solo ofrecía amor a quienes le clavaron el hierro. Esa noche, Roma no durmió igual. El rumor del mártir que perdonó a sus verdugos se esparció como llama en pasto seco. Las madres lo susurraban a sus hijos. Los pobres lo rezaban como oración. Los cristianos escondidos lo repetían en las catacumbas. Y hasta los paganos lo decían con temor: «Perdónalos, Señor, no saben que están encendiendo un altar». Una frase imposible. Una frase que vino del fuego y del alma. Una frase que convirtió a Lorenzo no solo en mártir, sino en padre, en intercesor, en testigo eterno de lo que significa amar hasta el extremo. Años después, uno de los soldados presentes, ya viejo y enfermo, confesó su historia a un presbítero. Dijo que cada noche escuchaba el susurro de Lorenzo en sus sueños, que a veces despertaba temblando, no de miedo, sino de culpa y de amor, y que un día, mientras rezaba, sintió paz, porque entendió que ese susurro también era para él. Hoy, en muchos altares del mundo, junto a la imagen de San Lorenzo, se graba esa frase, no como adorno, no como historia, sino como arma espiritual, porque ese susurro aún hace temblar a los corazones más endurecidos. Y porque, cuando el mundo quiere apagar la fe con fuego, la fe responde con un susurro que hace temblar al verdugo. Capítulo 8. El pacto sellado en el dolor. Aquel día, Roma creyó haber cerrado un capítulo. Ejecutaron a un hombre, apagaron las brasas y volvieron a sus asuntos. Pero en el mundo espiritual, algo acababa de comenzar. El cuerpo de Lorenzo fue retirado con cuidado, no por los soldados, sino por cristianos escondidos que habían seguido todo desde las sombras. No había miedo en ellos, solo una certeza: ese cuerpo no era solo carne, era reliquia, era testimonio, era llama viva. Lo envolvieron en telas limpias, lo ungieron con aceites, no para disimular el olor, sino para honrar la ofrenda. El cuerpo tenía marcas, sí, pero también una paz tan profunda que parecía dormido, como si no hubiera sido quemado, sino abrazado por la gloria. Uno de los ancianos que ayudó a cargarlo dijo entre lágrimas: «Él no murió, él selló un pacto». Y sí, eso fue exactamente lo que sucedió. La noche antes de su martirio, Lorenzo no pidió ser liberado. No negoció con Dios.
No suplicó venganza. Se arrodilló en silencio. Y ahí, en la oscuridad de su celda, pronunció una oración que pocos han conocido, pero que el cielo escuchó con claridad. Señor, si mi vida sirve para encender la fe de los tibios, que sea fuego. Si mi carne puede ser semilla, que sea grano molido. Si mi muerte puede hablar más que mis palabras, que se haga tu voluntad. En ese instante, una voz le habló. No desde afuera, desde dentro, desde ese rincón secreto donde el alma toca a su Creador. Y lo que escuchó fue esto: tu sacrificio no será en vano, tu dolor será firme, tu fuego, altar. Yo estaré contigo en cada llama. Ese fue el pacto, no uno de protección, sino de presencia. Cristo no le prometió que no dolería, le prometió que no estaría solo. Y Lorenzo, al decir sí, no aceptó morir, aceptó convertirse en ofrenda. Esa aceptación cambió todo. El fuego, que debía ser castigo, se volvió liturgia. Los gritos que esperaban escuchar fueron reemplazados por susurros. Y el temor que querían imponer se convirtió en fe multiplicada. Los días siguientes a su muerte, algo extraño ocurrió en Roma. Los pobres comenzaron a hablar de él como si aún estuviera vivo. Decían que al rezarle, sentían calor en el pecho, que sus hijos enfermos mejoraban, que los que estaban por rendirse, de pronto, encontraban fuerza. Los soldados que lo habían visto en la parrilla comenzaron a desertar. Algunos buscaron el bautismo, otros simplemente desaparecieron, incapaces de volver a la violencia después de ver lo que Lorenzo les mostró. Un verdugo incluso viajó a las afueras, donde vivían los cristianos ocultos, y sin decir palabra, se arrodilló frente a un anciano obispo. El hombre, sin conocerlo, le puso la mano en la cabeza y dijo: «Tú también escuchaste el susurro». El verdugo solo lloró. El pacto no solo fue entre Lorenzo y Dios, fue entre Lorenzo y todos los que lo presenciaron. Fue un acuerdo sin tinta ni papel, sellado con carne, firmado con fuego, aprobado por el cielo. Y ese pacto sigue activo hasta hoy. Cada vez que alguien es perseguido por su fe, cada vez que un alma se ofrece en silencio, cada vez que un cristiano sufre por amar demasiado, ahí está Lorenzo, recordándonos que el dolor, si es entregado, se convierte en himno, que el fuego, si es ofrecido, se convierte en gloria, y que la muerte, si se vive con Cristo, jamás es derrota. El lugar donde Lorenzo fue ejecutado se convirtió en santuario, y su historia, en alimento, no solo para la iglesia naciente, sino para generaciones enteras que, al oír su nombre, sienten un estremecimiento, un llamado, una chispa, porque su muerte no apagó la llama, la multiplicó, y porque su pacto, sellado en fuego, dolor y silencio, aún sigue vivo, en cada alma dispuesta a arder por amor. San Lorenzo, mártir sin lamentos, diácono de los pobres, fuego vivo entre las brasas. Enséñame a ofrecer sin esperar reconocimiento. Enséñame a callar cuando el alma se rinde, pero el espíritu aún canta. Tú que fuiste parrilla ardiente y altar sagrado, hazme capaz de glorificar a Dios en mi dolor. Haz que mi cuerpo no se queje, que mi alma no huya, que mi fe no se apague. San Lorenzo, intercede por los que están en hospitales, en cárceles, en hogares vacíos, en noches de llanto sin testigos. Ruega por quienes han sido traicionados, por los que sienten que el fuego los destruye, cuando en verdad los purifica. Toca a los que ya no rezan, sopla sobre los que ya no creen, arde dentro de los que ya no esperan. Yo no quiero ser fuerte como el mundo entiende fuerza. Quiero ser brasa encendida. Quiero ser leña ofrecida. Quiero que mi vida sea olor a incienso, aun si mis huesos tiemblan. Y cuando llegue mi momento, cuando me toque enfrentar mis propios fuegos, mis propias cruces, mis propios verdugos, haz que mis labios digan, como tú dijiste: este lado ya está bien, pueden dar la vuelta. Y que ese susurro,
sea eco de eternidad. Amén.